En el video de hoy hablaremos sobre circuitos en serie. Primero, para hablar en circuitos en serie hay que recordar ciertas restricciones que se cumple un circuito en serie, como la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es igual a la sumatoria de todos los valores de las resistencias. Si acá tenemos tres resistencias unidas en serie, la resistencia equivalente será la suma de la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Ya, para llevar a cabo nuestro prototipo de protoboard necesitaremos una resistencia de 200 kiloohmios, 3 kiloohmios y 1 kiloohmio. La resistencia equivalente será 204 kiloohmios. Acá tenemos el circuito. Tenemos el circuito graficado con una fuente de voltaje de 9 voltios. La resistencia equivalente será 204 kiloohmios y como sabemos que siempre en un circuito en serie la intensidad de corriente que fluye por el conductor siempre va a ser la misma para la resistencia 1, para la resistencia 2 y para la resistencia 3. Entonces se cumple que la intensidad de corriente inicial es igual a la intensidad de corriente 1, intensidad de corriente 2 intensidad de corriente 3. Hallamos la intensidad de corriente por la ley de Ohm. Nos sale que la intensidad de corriente es un valor que es 0.044 y algo miliamperios. Pero todos estos cálculos son a base sin tomar en cuenta la tolerancia de los resistores. Ahora vamos a tener que para corroborar esto, si es verdad estos cálculos, hay que corroborar con un multitester y teniendo en cuenta que si el valor no encaja exactamente y varía por unas cuantas unidades, eso quiere decir que la tolerancia se está tomando en cuenta ya en el multitester. Vamos al multitester y al protoboard. Bueno, acá en el protoboard tenemos la resistencia de 200 kiloohmios, 3 kiloohmios y 1 kiloohmio, pero esos valores son sin tomar en cuenta la tolerancia. Ahorita vamos a ver la suma total tomando la tolerancia en el multitester, y de seguro no va a salir un valor igual, pero va a variar por solo milésimas nomás. A ver, vamos a ver. Bueno, acá tenemos el protoboard ya conectado a los terminales y a ver, ahí está. Sale un valor en la escala de 200 kiloohmios, nos sale un valor de 199 punto y algo kiloohmios. Pero si lo pasamos a la escala de 2 megaohmios, nos sale un valor de 0.2, que está claro, como se aproxima a 204 kiloohmios, y por tanto vamos a tener un valor casi exacto de 199.5 kiloohmios. Ya al haber medido la resistencia equivalente con el multitester, vamos a proceder a medir la intensidad de corriente, si encaja con lo visto ahí en teoría. Ya, ahora haciendo uso de una batería de 9 voltios y las resistencias ahí propuestas en serie, vamos a medir la intensidad de corriente. Pero siempre para medir la intensidad de corriente siempre hay que recordar antes que el multitester se debe poner en serie con las resistencias y la batería. A ver, ahí nos da un valor de 0 en la escala de 2 miliamperios, nos da 0.048 miliamperios. A nuestro valor calculado que tenemos ahí enfrente, que es 0.044 miliamperios. Bueno, sí es un poco mayor, pero siempre hay que tener en cuenta la variación de las tolerancias de los resistores, y eso va a hacer que a veces algunos valores varíen, pero no va a ser mucho. Y ustedes se preguntarán acá por qué en la lectura de la pantalla sale un valor negativo. Eso solo quiere decir que el sentido de la corriente está invertido, nada más, ¿ya? Ahora pasaremos a medir los voltajes de cada resistor respectivo. Bueno, haciendo los cálculos respectivamente para cada resistencia, obtenemos que el voltaje de la resistencia 1 va a ser 8.8 voltios y de la resistencia 2 va a ser 0.132 voltios
de la resistencia 3 el voltaje va a ser 0.044 voltios. Todos esos valores son teóricos, sin tomando en cuenta la tolerancia. Ahora vamos a ver con el multitester qué valores salen y si los cálculos que vamos a volver a hacer van a coincidir. Bueno, vamos a hacer acá la prueba. Como ven, el multitester lo tengo en una escala de 20 voltios y vamos a probar la resistencia 1, que es esta. Y a ver. Bueno, a ver, vamos a medir el voltaje de la resistencia 1 y podemos ver que en la escala de 20 voltios nos da 9.5 voltios la resistencia 1. Y a ver, vamos a corroborar con nuestro resultado teórico. A ver, teórico. En el teórico nos dice 8.8 voltios. Claro, se aproxima un poco, pero ya tenemos ahí en el entonces la lectura obtenida sale un valor aproximado y como podemos ver acá ya yo le puse las cantidades reales tomando la tolerancia, el valor 9.4 que se aproximaba en la lectura 9.5, entonces está bien esa lectura. Vamos a hacer la lectura de la resistencia 2 y a ver cuánto nos sale el voltaje. En la escala de 20 voltios nos sale 0.14, vamos a corroborar con lo teórico. Y a ver, lo teórico nos sale 0.132, o sea 0.13 voltios y ya sí se aproxima mucho. Y comparando con los cálculos tomando en cuenta la tolerancia sale 0.14. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la lectura está bien. Procederemos con la siguiente resistencia, la lectura. Y a ver, no está enfocando. En la escala de 0 a 20 voltios nos da una lectura de 0.04 voltios la resistencia 3. Vamos a ver, corroborar con lo teórico. Sale 0.04 voltios. O sea, sí coincide. Y con lo práctico también. ¿Ya ves? Ahí tenemos todo lo que es respecto al circuito en serie, intensidad, voltaje, pero como sabemos que la intensidad en cada resistencia va a ser el mismo, ya no es necesario hallarlo. Solo hay que hallar la resistencia equivalente y el voltaje respectivo de cada resistencia. Ahora veremos el tema de circuitos en paralelo. Acá tenemos un circuito de 3 resistencias que están en paralelo. Para hallar la resistencia equivalente tenemos que aplicar esta fórmula que nos dice que el inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las resistencias. Y también debemos tener en cuenta que cuando tenemos varias resistencias en paralelo y son de la misma magnitud, la resistencia equivalente la podemos hallar con esta fórmula también. Resistencia equivalente será la magnitud de la resistencia entre la cantidad de resistencias en paralelos que hay. Y también tenemos que recordar que en este tipo de circuitos paralelos, el voltaje que va a ir en los extremos de cada resistencia va a ser el mismo. Y también hay que acotar que este tipo de circuitos son muy usados en la vida cotidiana. Por ejemplo, podemos encontrar estos circuitos más que nada en las instalaciones eléctricas de nuestras casas o en otras instalaciones de otras instituciones. ¿Por qué? Porque al circular la corriente por este tramo, llegará a esta resistencia y la alimentará. Y a este tramo también, a la resistencia por acá. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que le hace beneficioso a este tipo de circuitos en paralelo? Que cuando se queme esta resistencia ya no sirva o se dañe, por acá va a dejar de circular la corriente y no afectará a las otras dos resistencias, sino seguirán funcionando independientemente de ella. Igual este también funciona independientemente de este y de este. Así que ya teniendo en cuenta todo eso, haremos nosotros nuestro circuito
con dos resistencias. En este caso veremos esta parte de este tema de acá de resistencias iguales. Usaremos dos resistencias de 3 kiloohmios para hacer 12 resistencias en paralelo, alimentadas con una batería de 9 voltios y empezaremos a armar el prototipo del protoboard. Bueno, ya acá en el protoboard hemos armado este prototipo de circuito. Tenemos dos resistencias, que es una de 3 kiloohmios y la otra igual también, de 3 kiloohmios. A ver, se puede observar ahí, están en paralelo, unidos por estos conductores. Y ahora le vamos a medir la resistencia equivalente con el multitester, ya que teóricamente si son de 3 kiloohmios, teóricamente sería de 1.5 kiloohmios la resistencia equivalente. Y así que vamos a aseverar con el multitester, ya que nosotros hacemos solo un cálculo sin tener en cuenta la tolerancia. Y en el multitester no va a salir exacto 1.5 kiloohmios, no, porque el multitester ya tiene parámetros donde uno consta de ellos, la tolerancia lo va a tener en cuenta. Así que no hay que preocuparnos si sale una cantidad un poco mayor o un poco menor. Primero que nada haremos la medición de una resistencia de 3 kiloohmios independientemente del circuito. Y a ver, haremos la medición. Y exactamente casi se aproxima a 3 kiloohmios y sale 2.7 kiloohmios, o sea, está muy cercano. O sea, quiere decir que esta resistencia sí está en óptimas condiciones para ser usada en este prototipo. Bueno, ya al armar en paralelo, tenemos que tener en cuenta nuestra teoría para hallar la resistencia equivalente. ¿Qué nos dice? Que si tenemos dos resistencias de la misma magnitud, la resistencia equivalente va a ser la magnitud de la resistencia dividido entre la cantidad de resistencia que tenemos. O sea, como son de 3 kiloohmios entre 2, que va a ser a 1.5 kiloohmios. Y vamos a corroborar eso, a ver. Y como pueden ver, se aproxima a 1.5 kiloohmios. ¿Eso qué quiere decir? Que la teoría nos está aseverando, la teoría y la práctica nos está aseverando que esa fórmula sí es posible para usar, y aparte que nuestros cálculos están correctos. Pasaremos para alimentar el circuito con una batería de 9 voltios para poder así medir la intensidad de corriente que circula por cada resistencia, pero como son resistores iguales, así que la intensidad va a ser la misma. Y acá ya no vamos a medir el voltaje, ¿sabes por qué? Porque tenemos una batería de 9 voltios. A ver, vamos a medir voltaje y de paso hablando, ¿por qué ya no vamos a medir voltaje? Porque sabemos que el voltaje en cada extremo de la resistencia va a ser el mismo. Así que solo mediremos el voltaje de esta batería y va a ser la misma que habrá en los extremos de los resistores. A ver, medamos el voltaje de la batería. Y sí, tiene 9, claro, casi los 9.6 voltios tiene, pero ya para la venta le ponen 9 voltios. Entonces usaremos esta batería. Bueno, para aseverar lo que hablamos de antes sobre los voltajes a los extremos en paralelo, veremos que es cierto que el voltaje que vamos a tener en los extremos de cada resistencia va a ser el mismo. Mira, medimos acá y tenemos un 9 voltios, redondeándolo a 9 voltios en este extremo de la primera resistencia, y la segunda resistencia similarmente, redondeando sería 9 voltios. Entonces podemos aseverar la teoría, nuestros cálculos y todo lo aprendido. Bueno, ahora vamos a medir la intensidad de corriente. Haciendo nuestros cálculos, nos da que vamos a tener una intensidad de corriente de 6 miliamperios. Entonces vamos a aseverar eso y vemos ahí en el multitester que efectivamente nos da 6 miliamperios. Y así podemos decir que todo lo de la teoría y la ley de Ohm se cumple en estos circuitos, tanto en el paralelo y en el de serie. Pero hay que resaltar que los circuitos paralelos son mucho más, se podría decir, más comúnmente usados
en cualquier tipo de construcción o cualquier tipo de oficio o industria a lo que se le quiera aplicar la electrónica o electricidad. ¿Por qué? Porque como dije antes, cada resistor lo podíamos análogamente poner, cada foco funcionaría independientemente, así que si el primer foco se quema, la corriente seguiría circulando por el conductor y llegaría al primer foco. Así tendríamos un mejor, una mejor instalación eléctrica y así poder beneficiarnos más.